Desde el nuevo Auditorio Integral, llega a ustedes Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios, con el pastor Osvaldo Arias. Yo diré lo que dijo Jesucristo: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Gloria a Dios. El 24 y el 31 estuve reflexionando acerca de cómo culminé mi año, pero también empecé a pensar en las personas que me rodean, cómo terminaron su año. Y debo de decir que para muchos el año 2019 no fue un buen año. Fue un año muy difícil. Fue un año donde se terminó el año, pero como cuando uno está pasando algo feo y ya uno quiere terminarlo con unas ansias, con un desespero. Para muchos eso fue el 2019. Esta semana, cuando me llamó el pastor y me pidió que predicara el día de hoy, yo estaba desde antes preparando un tema diferente, pero todos los días cuando abría los ojos, él siempre le decía: Señor, por favor, confírmame qué es lo que tú deseas que se hable en la iglesia, para que realmente sea una respuesta para esas personas que van un domingo, para que ellos que van realmente salgan con una palabra de parte tuya. Así que ha sido confirmado este tema que hoy vengo a entregarles. El día jueves, que tuvimos una gran charla que nos la dio Harrison, hablaba muy al punto de esto. Y vuelvo y repito, yo sé que para muchos de ustedes el año 2019 fue un año muy difícil. Y la charla de hoy se llama Náufragos. Si usted me permite definirle qué es naufragar, es hundirse en una embarcación. Es hundirse en una embarcación. Vamos a leer dos pasajes de la Biblia, uno en el Evangelio según Marcos y luego nos vamos a ir al Evangelio según Mateo. Evangelio según Marcos, capítulo 4, vamos a leer del versículo 35 al 39 en la versión NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron, gritando: Maestro, maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Vamos a verlo desde otro punto de vista. Evangelio según Mateo, capítulo 8, del versículo 23 al 26, en la misma versión NBI. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las tormentas y quedó completamente tranquilo. Yo sé que nosotros muchas veces hemos leído este pasaje, hace parte de la historia de cuando Jesús estuvo aquí en la tierra,
Y para mí este pasaje se volvió una rema en mi vida. Este pasaje yo lo interioricé hace unos años atrás y ese mismo pasaje me hizo entender en qué posición estaba y qué debía hacer para salir de donde me encontraba. Así que, así como dijo Angélica, yo le pido por favor que combata el sueño y que me preste hoy estos minutos de atención, que abra su corazón y que por favor interiorice lo que le voy a decir. Lo que les voy a hablar tal vez no lo dice en la Biblia. Voy a hacer una síntesis de la situación. Venía el Señor Jesús con sus discípulos de estar predicando. Recuerden que el Señor Jesús tenía que hacer caminatas en el desierto. Él caminaba en el desierto con sus discípulos. Y de un momento a otro es cuando Él dice que van a subirse a un barco. Lo primero que les quiero enseñar es saliendo del desierto. Ese salir del desierto nos representa a aquellos que no conocíamos a Dios y estábamos viviendo una vida sin Dios. Esa vida sin Dios yo la veo como una vida en un completo desierto, árido, porque no tenemos ese amor de Dios, no tenemos esa vida espiritual, no tenemos esperanza. Y es tan importante conocer a Dios que cuando a uno le hacen un test psicológico o cuando uno va al psiquiatra, una de las preguntas importantes es: ¿usted cree en Dios? Porque al hacer esa pregunta y dependiendo de la respuesta se sabe si esa persona tal vez se podría suicidar o no. ¿Por qué? Porque una persona que cree en Dios es una persona que siempre va a tener una puerta de esperanza. Conocer a Dios es lo más fantástico que le puede pasar a una persona. Yo lo digo como alguien que realmente estaba en un momento muy feo de su vida y al conocer a Dios yo sentí que salí de algo que me estaba destruyendo por mucho tiempo. Yo salí del desierto. Y eso representa cuando el Señor Jesús les dice: vamos a cruzar este lago, subámonos a esta barca. Representa a esa persona que conoce a Dios y Dios lo sube al barco. Y luego pasamos a esas primeras gotas de bendición. Y déjeme decirle que en estos días que ha habido otra vez, entramos al verano y el verano entró intensamente. Ayer a las 7 de la mañana estábamos a 23 grados centígrados. A mediodía estábamos a 34 con sensación de temperatura o sensación térmica de 36, 37 grados. Pero al mismo tiempo estábamos viendo que en Australia estaban a 54 grados centígrados. Pasar por el desierto es algo muy difícil. Quema los pies, lo deshidrata a uno, lo desespera. Yo no sé si ustedes se han ensolado, que es algo muy feo. Es algo muy feo. Ahora imagínense, no los voy a llevar al desierto, los voy a llevar a la plazoleta del Can. Usted está caminando mediodía en la plazoleta del Can, está ese sol, no hay árboles, no tiene usted plata para comprar agua y se le olvidó echar su botellita de agua. Pero de un momento a otro, una persona cercana lo llama y le dice: vení, vamos a una frutería, te va a comprar una lulada y nos vamos a sentar. Y usted entra a esa frutería y hay aire acondicionado y le sirven esa lulada o un champú a los que les gusta el champú frío y uno se siente y se lo toma con esa gana. Eso pasó con los discípulos. Venían de un tiempo donde ellos estaban predicando en el desierto, venían de pasar ese sol inclemente y se suben a ese barco. Era de noche y de repente empiezan a caer unas gotas. Yo me imagino la imagen de ellos, no lo dice la Biblia, pero yo me imagino esa imagen de alegría. Ustedes se imaginan lo que sintieron las personas de Australia cuando comenzaron a caer las mismas gotas. Fue la misma sensación que tuvimos nosotros cuando en el verano pasado se nos estaban incendiando todos los cerros y comenzó a llover. Es una sensación de bendición. Y una persona que recién ha conocido a Dios
va a tener esa sensación increíble que es las primeras gotas de bendición de Dios. ¿Cuántos han pasado esa experiencia de haber conocido a Dios y que todo en su vida fuera como de bendición en bendición? Uno va caminando y es bendición y esa lluvia y bendición y tu vida espiritual y las cosas que estaban mal se empiezan a reorganizar y es algo muy especial esos primeros pasos con Dios, las primeras gotas de bendición. Pero como nos decía Harrison, nosotros estamos dentro de un proceso. Y ese proceso que Dios tiene con cada uno de ustedes y conmigo es para concretar y hacer cumplir su propósito en nosotros. Ese propósito se resume en muchos versículos en la Biblia. Yo quisiera recordarle algunos de ellos. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Planes de bienestar y no de calamidad, así que tengan un futuro y una esperanza. Pero también hay uno mucho más grande que nos reta a todos nosotros porque ya estamos en el tiempo donde lo vemos todo, donde tenemos una sobredosis de tecnología y eso hace que ya no nos sorprendamos con nada. Acumulamos demasiado conocimiento. Sé lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado y lo que mente no ha concebido es lo que tengo preparado para ustedes. Eso quiere decir que Dios con cada uno de ustedes y conmigo puede hacer algo que no se ha visto en el planeta Tierra. Y eso es algo muy bonito, eso es algo que requiere un proceso atrás. Pero esas primeras gotas de bendición comenzaron a cambiar, se convirtió en mi tormenta perfecta. ¿Qué es una tormenta perfecta? Permítame ilustrarlo. Ellos estaban allí, estaban los discípulos. Para aquellos que han leído o de pronto han indagado acerca de los 12 discípulos de Jesús, permítame decirle que habían 4 de ellos que eran pescadores. Personas expertas en pescar en ríos y en mar. Expertos, sabían manejar barco, seguramente ellos sabían manejar tormentas porque recuerden que ellos pescaban de noche y de noche el mar y pues todo es picado. Ellos eran expertos. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a Simón, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. 4 expertos en esa barca. 4, no solamente 1, 4. Pero no obstante, la tormenta fue tan grande que ellos sentían que se hundían. Y ahora yo lo voy a pasar eso a sus vidas. Es ese momento por el cual están pasando o han pasado que sienten que cada paso que dan se hunden más. Es como si todos los males se le vinieran juntos. Se ahogan y se ahogan y se ahogan y se ahogan y ustedes no ven esperanza. No ven que las cosas se estén cambiando. No ven que la situación con su familia cambie, su parte económica cambie o lo que está en su corazón con lo cual estás luchando cambie. De hecho, lo que sientes es que vas para abajo. Te estás hundiendo. Estás naufragando. Es tormenta perfecta, en la siguiente diapositiva, dice algo bien importante. Mi conocimiento no es suficiente. Les decía que había 4 expertos en el tema de navegación marítima. Sabían manejar barcos, sabían qué experiencia había que tener en barcos. Y cuando uno se vuelve experto en algo, realmente esa experiencia lo que lo ayuda a uno es a sobrellevar los momentos difíciles. Uno sabe qué hacer en un momento difícil. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con electrónica y cuando hay un daño en alguno de las casetas de transmisores, yo lo primero que le pregunto a la persona que está en el cerro es, ¿qué pasó? Y cuando él dice qué pasó, yo ya estoy concluyendo en mi mente cuál puede ser el daño. Eso lo hace la experticia, la experiencia. Pero déjeme decirle que 4 experimentados no pudieron hacer nada. Y yo
me meto en esa historia, me meto en ese video y yo me imagino a Pedro liderando, parándose, diciendo: tranquilo muchachos, de esto vamos a salir, hemos salido de cosas más difíciles, esta tormenta no nos va a acabar, tranquilo, lo que tenemos que hacer es, vamos a sacar agua. Pero ¿qué hubo Juan? ¿Qué hubo Jacobo? Saquen agua. Y ellos sacaban agua, pero increíblemente se hundían más. Después se levantaba Jacobo y le decía: Pedro, estamos cometiendo un error, tenemos mucho peso, tenemos que sacar peso, vamos a sacar todo lo que nos sirva. Ahí no estaban incluidas las suegras, obviamente, y sacaban y botaban esas cosas que no servían, cosas que eran demasiado pesadas, peso demasiado bruto, peso demasiado alto, y botaban, pero se seguían hundiendo. Entonces tal vez se levantaba Juan y decía: no, lo que tenemos que hacer es, vamos a esquivar las olas, estamos timoneando mal, vamos a esquivar las olas. Y esquivaban las olas y se hundían más. Luego Andrés se levantaba y le decía: muchachos, no tenemos que esquivar las olas, tenemos que meternos de frente contra las olas, para adelante es para allá. Y se metían de frente a las olas y se hundían más. La tormenta es perfecta cuando tu conocimiento no te saca de ella. Repito, es como si lo que supiéramos nos hundiera más. Y no es que hagamos las cosas mal, es que no sirve. No sirve. Lo que tú intentas hacer te hunde más. No, voy a ahorrar, voy a hablar con esa persona para pagar esa deuda, pero en vez de mejorar, se destruye. No, voy a perdonar a esa persona, voy a tratar de arreglar la situación y se hunde, se empeora. No, este año sí va a ser mi año, voy a crecer espiritualmente, ministerialmente, pero estás en la banca y ya ni siquiera estás en la banca, sino estás en la banca de la banca. Este es el año donde voy a mejorar mi salud, y vas al médico y vas empeorando y tú tratas de hacer las cosas, tratas de hacer lo que sabes, pero te hundes y te hundes y te hundes. Tu conocimiento, lo que sabes, no te sirve para nada. Si hay algo feo en la vida, es sentir desespero. Es algo muy feo. Sentir que lo que tú sabías no sirve para nada es una situación muy fea. Y yo sé que ustedes han pasado por eso, porque yo también lo he pasado por eso. Es algo muy feo. Porque cuando uno llega al desespero, lo invade la preocupación y lo invade la desesperanza. Y ustedes saben que la preocupación es algo horrible, porque la preocupación enferma, porque la preocupación es ilógica. Cada vez que pensamos en algo que es muy difícil, en vez de hacerse pequeño, se va haciendo más grande. Pero lo peor de la preocupación y la desesperanza es que le decimos a Dios: tú no puedes ayudarme, yo voy a tratar de solucionar esto solo. Eso es lo peor de la preocupación. Por eso Dios dice: no se preocupen. Los 12 apóstoles perdieron la esperanza. Iban con el Creador, iban con Dios y perdieron la esperanza. Nos representa totalmente a nosotros. Te representa a ti. Te representa en el momento que estás. Has intentado todo, pero te estás ahogando. Y ya te paras y ya lo que estás haciendo es transcurrir tu día, pero se han perdido tus metas, tu alegría se la han robado. Estás sobreviviendo, no estás viviendo. Lo peor de todo esto es el ruido de la tormenta. El ruido de la tormenta es ese ruido donde te está diciendo: ya estás acabado, tú ya no puedes, ya tienes que convivir con esa enfermedad, lo de tu familia ya
no se va a arreglar, lo de tu salud se fue, vas a tener que estar en esa siempre por siempre debiendo dinero. El ruido de la tormenta. ¿Y qué trata de hacer el ruido de la tormenta? Siempre apagar o callar la voz de Dios. Hace poco que pasamos ese 21, que fue un tiempo tan horrible, cuando llegó la madrugada, yo realmente alcancé a ver que espiritualmente lo que nos querían robar es la seguridad. Porque se sentía en Cali y en las ciudades una sensación de inseguridad, una sensación de que todo estaba mal, de que en Colombia todo se encontraba mal, que en nuestras vidas todo estaba mal. El ruido de la tormenta, aún con nosotros los cristianos, nos estaba comiendo nuestras esperanzas, nos estaba comiendo nuestras promesas con Dios, nos estaba diciendo yo soy más fuerte. Eso le pasó a los discípulos. Estaban allí, se desataba el barco se movía, entraba agua, la oscuridad, los rayos, los golpes, se caía. Y todo eso, se estaba tragando las promesas de Dios. Para ellos, el ruido de la tormenta fue más grande. ¿Y cómo sabemos que el ruido de la tormenta fue más grande? Por lo siguiente, actitud que muchos hemos tomado. En los momentos difíciles, no ve mi dolor, no me ayudas y no estás conmigo. ¿Y sabes a quién le estamos diciendo eso? A Dios. Cuando ellos llegan a donde el Señor Jesús, que estaba descansando, le gritan, ¿no ves que nos estamos hundiendo? ¿Sabes qué le están diciendo? Tú no estás mirando nuestro dolor. Tú no sientes nuestro dolor. Tú no ves mi sufrimiento. De hecho, es tu culpa. Esa es nuestra actitud. Vemos que la tormenta se desató y el culpable, el primer culpable es el Señor Jesús. Eres tú el culpable. Eres indolente. Esas palabras que le decían los discípulos a Jesús representa eso. ¿No ves que nos estamos hundiendo? Le están diciendo, eres un indolente. Estás ahí acostado, echado, mientras que nosotros nos estamos muriendo acá. Le recriminamos y yo que dejé, pero tú eres un indolente. Yo tuve para pensar mucho en cada uno de estos pasos. En mi vida. Yo tuve para pensarlos. Y también para preguntarle a Dios qué significaba cada paso. Aquí en la iglesia se encuentra quien fue la persona que me enseñó lo que sé de electrónica, el ingeniero Humberto Ríos. No lo considero solamente inteligente, sino lo considero brillante. Lo considero la persona más inteligente que he conocido en mi vida, pues por lo menos a nivel de electrónica y muchos otros conocimientos. Pero él me enseñó, y escuchen muy bien lo que les voy a decir. Él me enseñó. Él formó mi vida desde los primeros pasos en electrónica. Pero llegó un momento donde él tuvo que dejarme. Él tuvo que dejar que yo caminara solo. Y eso es lo que no hemos entendido de Jesús. Recuerden, ¿cuántos de aquí se saben el Padre Nuestro? ¿Cuál es la primera parte del Padre Nuestro? El pastor nos ha enseñado, antes de ese versículo en la Biblia, a Dios no se llamaba Padre. Ahí fue cuando se nos fue presentado como Padre. Y como Padre, Él quiere formarnos. Nos rescató de donde estábamos, nos dio su bendición, pero también nos permite caminar para ser formados. No puede estar allí a cada momento solucionándonos los problemas como niños pequeños. No puede. No hace parte de su formación. Él no puede estar como cuando uno cuida ya a Astrid, la hija pequeña de mi tío.
Es muy difícil manejar a la niña porque es súper dinámica. Y uno tiene que estar todo el tiempo con los ojos encima de ella, que no se tire al agua, que no vaya a comer tal cosa, que no se vaya a golpear. Y toca estar pendiente. Dios no puede hacer contigo de estar a cada ratico levantándote cada vez que te caes. No puede, porque no hace parte de su formación, no hace parte de su proceso. Él desea que crezcas. Él es un papá ante todo. Necesitaba que sus discípulos, luego de haber recibido todas esas grandes enseñanzas, fueran maduros, tuvieran una madurez espiritual. Y es fácil decirlo acá, difícil decirlo allá. Porque realmente cuando nosotros pasamos por las tormentas y cuando sentimos que no hay esperanza, ese es el momento de reaccionar de la forma correcta. Yo les decía que hay una tormenta perfecta porque esa tormenta fue preparada solamente específicamente para ti. La Biblia nos habla de muchas tormentas que pasaron. Cada una de ellas diferente. Pablo pasó por una tormenta. Jonás pasó por una tormenta. Y vemos que los discípulos pasaron por una tormenta. Todas diferentes. Eso quiere decir que Dios permitió que la tormenta que llega a tu vida específicamente te ataque donde eres más débil. Donde en ti hay debilidad, donde no eres fuerte. La Biblia lo dice, que tú conviertes mis debilidades en grandes fortalezas. Pero eso, para que se convierta en realidad, hay que vivirlo, hay que pasarlo. Uno no puede hablar de abundancia económica si no has pasado por momentos difíciles económicos, donde debes y no tienes con qué pagar. Y tienes el gran reto de ser fiel con tus diezmos. Ahí es cuando se prueba lo que es ser fiel. Tú no puedes hablar de una fe o de un amor absoluto a Dios cuando pierdes un ser querido. En mi caso, yo perdí a mi hermano a los 18 años, cuando él tenía 18 años. Y fue un momento difícil para mí. Un momento donde yo no entendía las cosas, no entendía el por qué había pasado esa situación. No lo entendía. Pero en la noche que mi hermano murió, que Kevin murió, yo le dije a Dios, no te voy a reprochar nada. Tú tienes un propósito y te doy gracias por los días que lo tuviste con nosotros, de más. Pero no fue solamente eso. Para mí fue lo que yo les decía, era como si el mundo se hubiera oscurecido en esa parte donde yo vivía y todo me salía mal. Económicamente me endeudé, perdí la relación con la que llevaba mucho tiempo, llegué a un punto donde me encontraba solo como un champiñón o como un arbolito. Nadie me llamaba, nadie me preguntaba cómo estaba. Recuerdo, yo les digo siempre, porque es que es una imagen que tengo allí, una noche casi me muero y no tuve a nadie, no tuve hasta el berraco teléfono, se me habían acabado los minutos. Personas me engañaron, personas que eran amigas de la familia, me engañaron, falsificaron mi firma y me metieron unos créditos. Fue un tiempo tan oscuro en mi vida, tan difícil. Yo no me quería mover. ¿Qué debo de hacer para salir del naufragio? Eso es lo más importante de hoy. Yo te pido que por favor pongas atención estos 7 minutos que quedan. Pon mucha atención. ¿Qué debo de hacer? Debo buscarle,
debo preguntarle y debo confiar. Debo buscarle, debo preguntarle y debo confiar. Faltó la R. Y confía. 3 tormentas diferentes. La tormenta de Pablo. ¿Qué debía hacer Pablo para salir de su tormenta? ¿Qué debía hacer Pablo? No tenían que zarpar. Dios le habló, le dijo, no zarpen. O sea, no se metan en ese barco y no cojan esa ruta. No le hicieron caso, se desató la tormenta y llevaron del bulto. Hubo otra tormenta, la tormenta de Jonás. Estaban en el barco y las personas que estaban al lado de Jonás estaban llevando del bulto como estaba llevando del bulto Jonás. ¿Y cuál fue la respuesta? De hecho, es una respuesta difícil de hacer. ¿Sí recuerdan cuál fue la respuesta para la tormenta de Jonás? Tírenlo al mar. Qué difícil es cuando Dios te dice, saque esa persona de su barca, ¿cierto? Qué difícil es. Es difícil cuando uno ama a alguien más que a Dios. ¿O es difícil cuando te has aferrado más a alguien que a Dios? Tírenlo del barco. Y lo tiraron del barco y la tormenta cesó. ¿Por qué el Señor Jesús se enojó tanto con los discípulos? Si nosotros hacemos un pequeño recuerdo, Marcos dice, se desató entonces la fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, estaba durmiendo. ¿Saben qué parte es la popa en un barco? La parte de atrás. La parte de atrás. Y eso simboliza cuando uno deja a una persona, como cuando uno le está enseñando a un niño a montar bicicleta, que uno va con él allí ayudándole, pero un momento uno se queda atrás mirando. Y el niño está pedaleando y de repente mira hacia atrás y perdió el equilibrio y ¡prum!, se cayó. Dios estaba atrás. Dios no los había dejado. En ningún momento Él estaba en la situación con ellos. No dice que el Señor se teletransportó al tercer cielo y los miraba desde allá. Juan, está atracando como mucha agua, ¿no? No dice eso. De hecho, estaba descansando porque estaba reventado. Estaba cansado el Señor Jesús. Él no dijo, vamos a pasar una tormenta, entonces yo me voy a dormir de aposta. Y entonces se hacía el dormido, Señor, y él se hacía el dormido ahí. Sufran otro poquito, desgraciados. No era la actitud. Él estaba descansando porque se encontraba muy cansado. Y en el fondo, porque sabía que le había dado las herramientas suficientes a sus discípulos para que salieran de la tormenta. No sería el mismo pasaje si ellos se hubieran acercado. Podrían inclusive haber estado alterados porque Dios no se enoja con nuestras emociones. Cuando estamos tristes, pues vamos a estar tristes y vamos a orar y vamos a llorar y se nos va a quebrantar nuestro corazón, pero cuando estemos alegres, pues vamos a orar con esa misma, nos vamos a acercar a Dios con la misma alegría, y cuando estamos enojados, Dios también entiende todo eso. Pudieron haber ido donde el Señor Jesús enojados y decirle, Señor, mire, estamos pasando por un problema tenaz, nos estamos hundiendo, ¿qué debemos hacer? Si ellos hubieran metido esa palabra después de haberle recriminado, Señor, ¿qué debemos hacer? Él les hubiera dicho, muchachos, es muy sencillo. El que tenga más fe, vaya, párese en proa, o sea, adelante, y dígale a la tormenta que se calme. Señor, pero es que, no, pues es muy difícil. Entonces le hubiera dicho, no, muchachos, lo vamos a hacer de tal forma. Miren,
Yo les decía que la persona que mi padre en la parte electrónica es Humberto. Y yo, gracias a Dios, tengo un conocimiento estable. No quiero decir, no, una persona, no, tengo un buen conocimiento. Pero hay momentos donde no sé o tengo duda. Y lo primero que hago es llamar a Humberto, así sea para que él rectifique lo que yo estoy pensando. Humberto, me está pasando tal cosa, tal y tal, tal cosa. ¿Qué piensas? Eso es lo que desea Dios que hagamos, familia. No es que usted se meta a decir vamos a ir de frente contra las olas, porque si lo estaban haciendo mal. Porque el conocimiento que tenían en ese momento a Dios le valía un pito, no le servía. ¿Por qué no le servía? Porque Él necesitaba que crecieran más. Y el conocimiento que tenían era insuficiente. Necesitaban un vino nuevo, un conocimiento nuevo. Necesitaban una palabra nueva de parte de Dios. Eso era lo que necesitaban. Porque les decía que el ruido de la tormenta apaga o aplaca la voz de Dios, porque cuando comenzamos el primer versículo decía muchachos, vamos al otro lado, era la promesa y no le decía muchachos, tal vez vamos a tener un problema, le dijo muchachos, vamos a cruzar al otro lado. A ti te lo dijo, voy a hacer contigo tal cosa en específico, te di una promesa, pero cuando llegó el momento difícil, dejaste esa promesa a un lado y te aferraste al problema. Te aferraste al problema y te olvidaste de la promesa. La voz de la tormenta no puede hacer que olvidemos las promesas de Dios. No lo puede hacer. Si Dios te dijo que tú y tu casa le servirán a Dios, tienes que aferrarte aunque veas la cosa muy difícil. Tienes que aferrarte que va a pasar. Si Dios te dijo que ibas a ser sano, pues vas a ser sano. Si Dios te dijo que ibas a tener una vida bendecida y tu parte económica está mal, pues crea a Dios y sé fiel con los diezmos y empiece a administrar el dinero bien, empieza a hacer lo que nos han enseñado del presupuesto y ciñas ese presupuesto. Tenemos que dejar de aparentar, tenemos que empezar a sincerarnos con nosotros mismos y creer en Dios. ¿Por qué es tan difícil confiar? Porque es lanzarnos hacia algo que no conocemos. Si Dios les hubiera dicho a ellos, muchachos, simplemente saquen agua, pues es algo que ya conocían. La respuesta de Dios para ellos hubiese sido, muchachos, vaya, díganle a la tormenta que se calme. No, este man está loco. Se levantó mal. No durmió bien. Eso no es la respuesta lógica para un problema, ¿sí o no? Para ese problema en específico, para una tormenta, que a uno le diga al capi o el capitán, le diga, bueno muchachos, no, esta tormenta está grave. No muchachos, lo que tenemos que es, vamos a orar. Man se le zafó un tornillo, está mal. Pero era la respuesta. Las respuestas de Dios muchas veces van en contra de nuestra lógica. Por eso les digo, el conocimiento que tenemos muchas veces no le sirve a Dios. Porque Dios quiere traer cosas nuevas. Tal vez tengas que perdonar. Tal vez tengas que dejar. Tal vez tengas que pagar. Tal vez tengas que sacrificarte mucho más y hacer muchas más cosas. No sabemos cuál es la respuesta de Dios específica para tu vida. Por eso tienes que buscarle. No es fácil, pero hay que hacerlo. Y en el momento que tú lo hagas, por favor, no tengas llaves guardadas. ¿Y qué son las llaves guardadas? Es cuando yo le doy a Dios todas las llaves de mi casa, menos una llave, la llave de mi oficina. Esa no. Esa es para mí. O sea, yo le digo a Dios, bueno Señor, yo voy a hacer todo lo que tú me digas, menos esto.
En mi caso, de las primeras cosas que Dios me pidió fue perdonar a mi mamá, luego perdonar a las personas que me habían hecho daño, que injustamente me hicieron daño. Porque yo no he sido tampoco la mejor persona del mundo, pero a esas personas específicas no les había hecho daño. Y me hicieron daño. Porque la vida es así. Y Dios me pidió, perdónelas. Luego con mi parte económica, Dios me pidió fidelidad y que creyera en Él. Y les puedo decir que mis deudas yo las intenté pagar de todas las formas, en mis fuerzas, y no pude. Y trabajé de sol a sol, súper juicioso y ahorrado, y les llevaba propuestas a los bancos, y no pude. Hasta que una noche le dije, Señor, esto me quedó grande, realmente te lo entrego a ti. Y cuando descansé en Dios, me dieron la oportunidad los bancos de pagar, y pagué, y eso quedó en el pasado, y ahora les cuento, y con una sonrisa, y no, todo súper chévere, pero en su momento fue terrible. Yo me enfermé por eso. Me llamaban los domingos, me llamaban en la noche. Y ni qué decirles de la soledad. A mí ese cuento de, hay veces uno tiene que estar solo y eso es más chévere, a mí eso me sabe a mico, me sabe a cacho, porque yo estuve mucho tiempo solo y eso es horrible. No hay nada más feo que comer solo. Hay veces hasta mi suegra, Dios la bendiga, y ahí con temor le digo, venga, acompáñeme a almorzar, no me gusta almorzar solo. Es una cosa muy fea, y estar enfermo ni les cuento. Perder personas es supremamente difícil. Tener que dejar personas es aún peor. Sentir que tu parte espiritual está muriendo, eso sí es catastrófico. Pero después de que le preguntes a Dios y comiences a hacer con Dios, comiences a obedecer a Dios paso a paso, que no va a ser de inmediato, va a ser un proceso, pero que tú lo puedes hacer, vas a empezar a salir. Yo les decía que el 2019 para muchos fue un año muy difícil, para mí no. Tuve grandes pruebas, yo les contaba en el momento que pensaba que me iban a sacar de una de las empresas y yo estaba súper angustiado y me levantaba con esa angustia después de saber lo de las preocupaciones y le preguntaba a Marta, no amor, y me decía, tranquilo, confía en Dios. Y me daba como una rabia que me dijera confía en Dios. Pero yo sabía que era así. Y yo me acuerdo estar en esta zona, en una oración, y decirle, Señor, realmente voy a confiar en ti. Y confiar en ti, no solamente que no me despidieron de ese trabajo, sino que me llegó un nuevo trabajo y muchos más trabajos. Y Dios me bendijo de una forma que yo les he contado a ustedes. Yo le pedí a Angélica, quería saber cuánto había sido nuestro récord de diezmos y ofrendas. No se ha podido, pero en algún momento les quiero contar, no porque sea algo para decir, mire, sino que nosotros propusimos con mi esposa pasar un límite y lo pasamos. Y construimos. Y Dios nos regaló otro carro. Es tan bonito Dios que este año yo no podía viajar a Bogotá porque, pues obvio, con lo del otro trabajo y lo de la casa, no teníamos el presupuesto. Y Dios tocó el corazón para que mi mamá, mi papá y el más difícil de todos, mi hermano que no quería venir aquí a Cali, vinieron. Y yo tuve el 31 en mi casa, mi familia. Yo les confieso algo, yo anhelaba haberlos tenido el domingo, era un sueño. Para muchos de ustedes como Sebastián y como muchas otras personas que tienen a su familia, que vienen con su familia, en el caso de mi esposa, pues no, es algo normal. Para mí era un sueño. Pero los tuve el jueves. Aquí estuvieron. Los tuve el jueves y fue algo muy bonito y yo cuando los veía ahí sentados, yo allá me hacía el fuerte y como que la lágrima se me va a salir porque es algo muy bonito. Mire que no todo es plata. Yo lo invito a que se ponga de pie. Y en el día de hoy que sea usted sincero con Dios. Vamos a acercarnos a Dios en esta mañana
este 12 de enero del 2020 y vamos a preguntarle a Dios qué debemos hacer para salir de esa tormenta. Porque mira, si Dios te dio la oportunidad de escuchar esto, es porque Él está detrás de ti, presto para ayudarte y decirte qué debes hacer y acompañarte en ese que debes hacer. Amado Dios y eterno Padre Celestial, en esta mañana, como iglesia, nos presentamos delante de ti para pedirte, Dios, que hables a cada uno de mis hermanos en la fe y toques lo más profundo de su corazón, que hables allí, que les dé la oportunidad, Señor, de hacerte esa pregunta tan difícil, Dios. Yo te pido, Dios, que le digas específicamente a cada uno qué debe hacer. Si tienen que abandonar ese pecado, si tienen que dejar esos negocios, si la cuestión es de perdonar, si la cuestión es de dejar a esa persona, que hoy afiances en su mente y en su corazón eso que tú deseas que cada uno haga. Si es de soltar a esa persona que tanto amaban, dale la fuerza para hacerlo. Si es de creer en ti, confiar que pueden salir de esa situación, que esa confianza, esa fe venga a sus vidas. Señor, si es de cambiar actitudes, guíanos, Señor, para poderlo hacer. Si es de dar ese nuevo paso, ese nuevo proyecto, a algo que nunca se había hecho o nunca lo había hecho, Señor, dale esa fortaleza para arrancar. Si es de perdonar, Señor, ayúdales a perdonar. Si es de buscarte a ti, ayúdanos, Señor, a buscarte cada día más. Yo te lo pido a ti, Espíritu Santo. Te pido por mi familia y te pido por mí. Tócanos en esta mañana. Yo te lo ruego, te pido que toques sus corazones. Te pido que renueves sus fuerzas y que les ayudes, Señor, a levantarse hoy espiritualmente, emocionalmente, a levantarse, Señor. Que no los siga consumiendo la tristeza y el dolor y la angustia y todo eso que los ha llevado a estar en la posición en la que hoy se encuentran. Danos hoy esperanza, danos hoy fe. Tu palabra lo dice, que tú renuevas nuestras fuerzas como las águilas, y nosotros así hoy lo declaramos, Señor, que no caminaremos sino volaremos, Dios. Que este tiempo que tú nos has dado es porque vas a cambiar nuestras vidas, y podremos mirar en algún momento atrás y ver que tenías la razón, que era algo pasajero, algo que era un momento, pero no era tu vida, no era lo que demarca tu vida, era algo circunstancial. Yo así lo declaro para mi familia, Dios, para mi familia espiritual, así lo declaro, Señor, que esa situación no los define, no son ellos. Ellos, cada uno de ellos lo define tus promesas, lo que tú le has hablado allí en secreto. Eso ellos son, Señor. Eso ellos son. Yo así lo declaro, Dios. Y los bendigo, Dios. Y bendigo sus vidas, y bendigo sus trabajos, y bendigo sus proyectos, y bendigo su vida espiritual, y bendigo su vida familiar. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Señor, te damos gracias, porque sé que cambios se vendrán para mi familia, Dios. Yo así lo creo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, para todos los que nos estén viendo en cualquier lugar del mundo, les saludamos desde Cali, Colombia, Iglesia Carismática Integral, con un gran aplauso a nuestro Dios. Amén. Eso. Amén. Gloria a Dios. Aquí termina Enseñanzas a la Luz de la Palabra de Dios con el pastor Osvaldo Arias. Nuevo Auditorio Integral. Te invitamos a nuestras reuniones.
Martes, oración, 7 de la noche. Jueves, doctrina bíblica, 7 de la noche. Domingo, 10 de la mañana, reunión dominical. Te esperamos con toda tu familia. Trae un invitado. Nuevo Auditorio Integral, carrera 83A, número 1520, barrio Ingenio 2, Cali, Colombia.